Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Eva María Jiménez y voy a presentar la ponencia que lleva como título La huella de género digital, sesgos ocultos en Lucía y su repercusión en el aprendizaje de la igualdad de género. Antes de comenzar, me gustaría decir que soy profesora en la Universidad de Zaragoza, concretamente en el Departamento de Ciencias de la Educación. Dicho esto, y para comenzar con mi ponencia, me gustaría hacer una breve introducción al tema, sobre todo porque claro que desde esta investigación se ha tenido en cuenta que la inteligencia artificial ha impactado y que impacta en la socialización de nuestro alumnado y sobre todo en el aprendizaje, no solamente de conceptos principalmente curriculares, sino también en el aprendizaje de otras cuestiones relacionadas con la juventud, con el consentimiento o con cualquier cuestión asociada a la igualdad de género. Dicho esto, es importante tener en cuenta que esta inteligencia artificial tan presente en nuestra juventud y en nuestro alumnado tiene muchos beneficios, principalmente la personalización y la accesibilidad del aprendizaje. Por un lado, porque en cualquier momento pueden acceder de manera personal e individual a cualquier cuestión que tengan. Por ejemplo, si hablamos de lo educativo, podrían resolver cualquier duda o traducir un texto en cualquier idioma de momento inmediato, pero además tienen esa accesibilidad del aprendizaje en otras cuestiones, como he dicho anteriormente, que no son solamente curriculares. Cuando tienen algún tipo de duda o algún tipo de cuestión relacionado, por ejemplo, con los temas de relaciones sociales o de relaciones afectivos sexuales, también tienen esa accesibilidad tan rápida a través de estos chatbots, ¿vale? De esta inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando hablamos de este tipo de accesibilidad dentro de los aprendizajes o dentro de cualquier cuestión a la que recurra nuestra juventud y nuestro alumnado? Principalmente lo que nosotras hemos querido eh, comprobar en esta investigación es aquellos riesgos que tienen que ver o que se asocian a la reproducción de estereotipos y roles de género, sobre todo porque sabemos que es una cuestión muy importante que estamos tratando y trabajando desde las aulas desde hace mucho tiempo, y porque ahora que han llegado y que han impactado de esta manera las inteligencias artificiales, es otro referente que tenemos que tener y que debemos seguir investigando. Dentro de las diferentes investigaciones que hemos podido leer y hemos podido comprobar, hay una idea generalizada de los sesgos algorítmicos y la educación y su relación entre ambas. Sobre todo porque los sistemas de inteligencia artificial muestran datos, principalmente como aparece, con una sobrerepresentación masculina. Esto es debido principalmente porque muchas de las personas que se encargan de desarrollar estos algoritmos son hombres, son figuras masculinas. Entonces, esa sobrerepresentación hace o genera que haya una serie de prejuicios culturales integrados. No tanto como sistema de inteligencia artificial, sino por el momento o el proceso que tienen de desarrollar estos sesgos. Me explico. Como aparece en tercer lugar, la perpetuación de los roles tradicionales y estereotípicos o de estereotipos sí que vienen asociados a esa sobrerepresentación masculina, porque si ellos son los que generan o los que producen estos algoritmos, cuando nosotras y nosotros nos enfrentamos a este tipo de inteligencia artificial, también se ve reflejado ciertos roles tradicionales y ciertos estereotipos. Esto es lo que hemos querido comprobar nosotras y nosotros con una aplicación como es Lucía, para ver si realmente cuando la juventud entra en este tipo de inteligencias artificiales, se genera o no este tipo de roles. En el ámbito educativo, ¿qué pasa? Que ese uso de chatbot y asistentes artificiales como Lucía, ChatGPT o Siri, que se han ido incrementando poco a poco, se han convertido ya en una herramienta más de uso frecuente para nuestro alumnado y nuestra juventud. Entonces, en este caso, nosotras hemos querido centrarnos en uno de ellos, sobre todo porque sabemos que es uno de los chatbots que usan este tipo de alumnado, como es el de Lucía. Además, estas plataformas adquieren un papel mediador, sobre todo en la construcción de una serie de valores y conceptos que la juventud va a ir adquiriendo si no le ponemos o si no vemos si tiene o no prejuicios culturales y roles y estereotipos. ¿Qué pasa? Que estos temas son clave no solamente para su desarrollo, sino también en cuestión o en clave de igualdad y de roles de género.
Como he dicho, esta investigación parte de una serie de objetivos que os presento en esta diapositiva. El primero es comparar una serie de respuestas dentro de dos perfiles dentro de Lucía. Lucía tiene muchos perfiles y luego podéis entrar y observarlos. Nosotros hemos querido elegir el perfil masculino, que se llama Elías, y el perfil femenino asociado a esa parte de relaciones sociales o íntimas que se llama íntima. Ahora lo veremos también. Por tanto, tened en cuenta que la idea ha sido comparar las mismas preguntas con un perfil masculino y con un perfil femenino dentro de la misma plataforma. Por otro lado, hemos querido analizar esos sesgos de consentimiento y de estereotipos de género a ver si realmente estaban o no. Además de evaluar la consistencia de esta respuesta a través de la reformulación de las mismas preguntas y de preguntas con diferentes formas de expresarlas en momentos diferentes, principalmente en 3 momentos. Además de reflexionar sobre los riesgos que esto puede tener y en el impacto en una educación igualitaria, que es lo que intentamos desarrollar en nuestro sistema educativo. Como he dicho, la metodología que hemos desarrollado ha sido de enfoque cualitativo con un análisis comparativo exploratorio. Lo que hemos hecho ha sido pasar el test con Sexus, que está validado y lo tenéis perfectamente en internet y se puede consultar, que está compuesto por 13 preguntas sobre consentimiento. Como hemos comentado, se lo hemos pasado estas 13 preguntas a los dos perfiles, al perfil masculino que se llama Elías y al perfil femenino que se llama Íntima. El análisis de datos lo hemos hecho a través del software Atlas-T, en el que hemos podido aportar 80 respuestas totales. 80 respuestas que se corresponden con las 6 interacciones que hemos realizado por perfil, en 3 momentos distintos. Esta codificación que se ha realizado nos ha dado el resultado de una serie de categorías y frecuencias, que es las que os presento aquí. Aunque os parece muy llamativo, lo que hemos hecho ha sido, los datos que podéis observar son por frecuencia y en los 3 momentos que se han aportado. Son las 80 referencias que hemos podido tener. Dentro de todas las categorías y frecuencias podemos observar principalmente, como podéis observar, la de agencia personal, la importancia del consentimiento, el rechazo, eh, a la presión que puedan surgir, ropa y consentimiento, derecho a cambiar de opinión, consentimiento bilateral, silencio, no, el silencio no es consentimiento, es diferente al consentimiento, y la importancia de la comunicación. Han sido las frecuencias y las categorías que hemos podido analizar. Dicho esto, los patrones discursivos que hemos podido extraer de toda esta información han sido, por un lado, dentro del perfil femenino íntima, hemos visto un tono empático y protector que se ha desarrollado a lo largo de todas las preguntas que se han ido realizando. Además de un enfoque en autonomía personal y apoyo. Siempre se refería al patrón o al perfil femenino con ese toque o con ese enfoque de autonomía personal y apoyo hacia ella. Y además hay, como podéis observar o habéis podido observar, un equilibrio entre categorías. ¿Qué pasa en el perfil masculino? En el perfil Elías hay muchísimas metáforas deportivas, por ejemplo, bro, partido. Hay un discurso muy repetitivo y normativo y además hay una mayor diferencia entre las frecuencias. ¿Qué hemos podido extraer o qué hemos podido mostrar a modo de resultados? Un sesgo identificado, sobre todo en el perfil masculino. Hay muchas metáforas masculinizadas, sobre todo con referencias, como he dicho, a lo deportivo y a los videojuegos. Os he puesto un ejemplo en el que aportaba la siguiente respuesta. El consentimiento es como el primer saque en un partido de tenis. ¿Vale? Se observa este tipo de forma de comunicar a lo largo de todas las interacciones. Además, hay redundancia normativa, una insistencia en reglas y conceptos. Por ejemplo, habla mucho de esa es la zona donde hay que tener mucho cuidado, mano como tono, ¿no? O como aparece en el siguiente concepto de camaradería. Y eso se repite muchas veces dentro de todas las cuestiones que se le hacen. Además hay un tono, como he dicho, de camaradería, con un estilo de compañero, bro, a diferencia del perfil femenino, en el que hay un tono mucho más empático. Os he puesto otro ejemplo en el que aparece que dice, lo has clavado, bro. Ya podéis ver que en todos los ejemplos que he traído se ve ese tono y ese perfil masculino.
Las conclusiones críticas que hemos podido observar es que hay una adaptación problemática, sobre todo porque Lucía adapta el discurso según el género percibido. Simplemente con los que he podido mostrar ya habéis visto que es diferente, o que el perfil masculino está muy arraigado a unos referentes culturales tradicionales, masculinos principalmente. En segundo lugar, esa reproducción estereotípica, como he dicho, son referentes culturales como el fútbol, los videojuegos, bro, mano, que está asociado a ese rol masculino y que limitan esa igualdad que estamos intentando conseguir. Y además esa necesidad de diversificación. Necesitamos unos sistemas conversacionales que sí requieran de una validación ética, que se muestre perfectamente esa igualdad entre chicos y chicas, y que no se vean tanto, o que no se aprecie esos referentes culturales que sí se observan cuando hablamos o cuando diferenciamos entre dos roles diferentes. Hacia una igualdad o hacia una inteligencia igualitaria, una inteligencia artificial igualitaria, podemos hacer una serie de recomendaciones, como puede ser diversificar esos referentes culturales. No tiene por qué estar asociado, y lo sabemos, los videojuegos, el fútbol, solamente a un perfil masculino. Evitar esa sobrerepresentación masculina que no depende de nosotras y de nosotros, sino de quién hace esos algoritmos. Una valoración ética sistemática, sabemos que son menores, sabemos que toda la información que queda registrada tiene que estar perfectamente validada éticamente, y, evidentemente, una formación docente crítica. Sabemos que la inteligencia artificial está aquí, sabemos que nuestro alumnado convive con ella y es importante tener una formación en esta cuestión. Para terminar, simplemente decir que la educación en igualdad debe adaptarse a los desafíos de la digitalización, y aquellas personas que nos encargamos o que trabajamos sobre la igualdad y hacia una igualdad real en nuestro alumnado, debemos ser conscientes de que esta plataforma o estas plataformas tienen cabida también en el día a día de nuestro alumnado, y tenemos que ser capaces de analizarla y saber con qué o a qué se enfrentan. Esta ha sido toda mi presentación, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis trasladarme. Muchas gracias.